Hay una entrevista reciente en el contexto de este maravilloso despertar del que fuiste protagonista, en donde mencionas además una parte fundamental de ese despertar de los 60 que fueron los psicodélicos, que a veces eh, por las cuestiones conservadoras de la sociedad, pues entonces esto se ve como un súper tabú, pero fue vital en los 60. Los psicodélicos, la marihuana, el LSD, ¿cómo fue tu experiencia allí alrededor de los psicodélicos? Pues el LSD era como del ADN de la universidad, porque quien lo popularizó fue Timothy Leary, que había sido profesor de la universidad. A mí no me tocó el profesor Timothy Leary, pero pues obviamente las herencias. Entonces pues uno tenía que ensayar. Obviamente con la política, con el estudio, no crea que es que uno se la pasaba en esos temas, pero experimentar y ensayamos distintos psicodélicos. Eso además es una experiencia espiritual, dura, difícil, y pues uno no puede no ser hijo de su época. Y los 60 fueron un interregno, pienso yo, tristemente. Un interregno de experimentación, de democracia ampliada, de resurgir de individualidades reprimidas y de deseos reprimidos de muchos años y de muchas generaciones, y un utopismo impresionante en la juventud. Yo tuve compañeros y compañeras que se fueron a vivir en comunas. Era la época en que todo estaba cambiando. Todo. Eso era que le habían quitado a uno el tapete debajo de los pies. Con la revolución sexual, con la capacidad de la gente de entregarse a la causa en contra de la guerra y ser encarcelados. Yo tuve dos compañeros nuestros. Jamie Gilbert, que era buen amigo, fue encarcelado porque él fue el que ayudó a sacar al decano al SAO. Entonces eso, en Estados Unidos le siguieron proceso y lo condenaron a 2 años de cárcel. Yo recuerdo haberlo ido a visitar. Gente de profundos compromisos, de profundos ideales, y desde luego pues todos ensayamos lo que estaba en el menú, que era el sexo, la política y las drogas. Un interregno de libertad y después llega Reagan, llega Margaret Thatcher, pero llega Nixon. Pero tenemos, además, bueno, tú regresas a Colombia y hay una cosa que me parece bien interesante, y es que conformas después el nuevo liberalismo, la primera generación del nuevo liberalismo, pero además de eso, estaba fijándome que desde los 60 en este interregno pues hay una profunda convicción de renovación, de renovar la propia izquierda, de renovar de la democracia y después de renovar el propio liberalismo. Nos llamábamos la nueva izquierda en esa época. Yo creo que en mi vida me han tocado varias nuevas izquierdas. Esa fue la primera. En Colombia, ya de regreso, yo primero hice la campaña presidencial con el doctor Alfonso López. Él era mi padrino de bautizo y gran amigo de mi padre. Y resulta que apenas yo llegué, mi gran ilusión era pues, conocer más a mi padre, que lo tenía yo en el sitial de los héroes, y él desafortunadamente falleció. Y entonces el doctor López asumió el final de mi educación. Me decía que yo no sabía ni hablar ni escribir español. Claro, me he educado en inglés toda la vida, y me llevó a trabajar con él en la presidencia. Después de que hice todo el curso en la campaña, yo le hacía los memorandos, yo iba de avanzada a estudiar la problemática, generar los datos estadísticos necesarios para los discursos y demás. Entonces, por esa época, fíjense, mi tesis ya había circulado, la había leído Malcolm X y me tenían muy recomendada como uno de los jóvenes con promesa. Entonces fue nepotismo, pero también había algo de
un mínimo de mérito justificatorio. Yo fui secretaria económica de la presidencia a los 24 años y eso fue pues un doctorado en Colombia y un doctorado en ciencia política práctica. Una época muy dura la que le tocó al doctor López, el final del Frente Nacional, y desde luego aquí no se aceptaba mover una coma. Y lo más impresionante que yo pude vivir fue ver cómo lo que se utiliza para trancar el cambio es la corrupción. Entonces el presidente López sacó una reforma tributaria, yo creo que ni la reciente de Petro era de ese nivel de profundidad. Y claro, toda la patronal se levantó en contra, decían que el país estaba inseguro, pero cuando se cayó el puente de Quebrada Blanca y quedó incomunicado el llano, se buscó por el Ministerio de Obras Públicas una salida y había una salida por Barranca de Upía, que coincidía con un sitio donde Juan Manuel López tenía unas tierras. Entonces dijeron que él había hecho eso, era para favorecer, sí, como si él hubiera generado el derrumbe para favorecer a su familia, en fin. Eso fue una cosa muy dura, pero a eso se unió las centrales obreras, porque como se generó un proceso inflacionario dramático. Usted se recuerda que en la época de los petrodólares, la crisis del petróleo, el aumento de los precios, de todo eso, desató un proceso inflacionario. Entonces, claro, los obreros muy resentidos en la parte salarial. Pero preciso cuando se estaba controlando, fue cuando se dio la famosa, el paro nacional de 11 de septiembre, 7 de septiembre. Sí, el paro cívico nacional del 77. Que además es una paradoja porque, claro, el MRL de López entonces era un acuerdo con sectores de izquierda por primera vez, ¿cierto? Entonces López nunca entendió, porque él fue el que reconoció a la central comunista, él era de diálogo y claro, no era factible aumentar 100% los salarios como se pedía, porque pues eso era ilusorio. Si usted sube el 100% acaba en una mega inflación como la Argentina, que no la tranca nadie. Y cuando hicieron el paro ya se había llegado al tope, ya iba de para abajo, y un año después la inflación estaba a menos del 10%. Entonces, no, eso fue una época muy, muy dura. Me recuerdo el presidente con los clavos en la mano, furioso, ¿sí? Porque pues no pararon, lo que hicieron fue impedir que la gente fuera a trabajar. Eso nosotros no hemos vencido esa etapa, porque es mucho más complejo convencer a la gente por una causa que no vaya a trabajar, como hicimos nosotros. Convencimos a la universidad a votar la huelga. No la hicimos en contra de los estudiantes, sino con el estudiantado, votando la huelga. Y aquí no, aquí si usted no quiere hacer huelga, pues entonces le cierro la puerta, le meto los clavos esos, como era que le llamaban Miguelitos, que harían parados, entonces no había quien no le destrozara las llantas de los carros, de los buses. Fue una época muy, muy violenta, muy virulenta. Y de ahí yo me fui a hacer política en Bogotá con Palacio Rudas, que era Alfonso Palacio Rudas. Era otro de mis mentores, que yo nunca lo voy a olvidar. Yo me metí más en la política por cuenta del doctor Palacio que del doctor López. Pero claro, imagínense yo que me iba a poner a hacer política en el Partido Liberal. Sí, la sobrinita pálida del doctor López. Eso era meterse uno donde cualquier cosa buena era por cuenta del tío y todo lo malo le caía a uno encima. Entonces dije, no, la única manera es irme donde él no esté. Entonces tuve ese ánimo utilitario de poder hacer mi propia vida autónoma. Me metí al nuevo liberalismo, pero también porque Galán era un hombre fuera de serie.
no era solo la mano alzada del discurso, él era un hombre, sí que sin lugar a dudas el establecimiento siempre pesa y pega. Él tenía muy buenos arranques, pero después le decía, no, usted no puede, ¿qué es eso del suprapartidismo? Recuérdese que el nuevo liberalismo hizo alianzas con la Unión Patriótica, pero después lo obligaron a echarse para atrás. Y fue el primer partido en condenar el genocidio y en hablar de genocidio. Claro. Fue una pues después de la propia Unión Patriótica, claro. Claramente. Y entonces ahí fue cuando en las elecciones del 86, creo que fue, cuando Galán dio libertad. Entonces estaban Barco y Jaime Pardo, pues yo dije, no, entre Barco y Jaime Pardo, yo me voy con Jaime Pardo. Y entonces me llamaron por teléfono, no, la libertad es para votar por Barco. Le dije, no, hombre, entonces dígalo públicamente, ¿qué libertad es esa? Entonces ahí me fui distanciando. La libertad era para votar por Barco. Entonces yo ahí me fui distanciando y en esa etapa posterior, en el año 88, en la primera elección popular de alcaldes, fui la candidata de una alianza dirigida por la Unión Patriótica, que desde luego incluía a todas las centrales obreras, pero también a todos esos grupos que estaban en proceso de formación. Estaba A Luchar, el Frente Popular, todos esos grupos que eran como la cara civil de toda esa insurgencia que ya estaba buscando salidas políticas. Eso nos costó muy duro, porque después de eso a mí ni me volvieron a saludar, ¿sí? No volví a conseguir trabajo, por eso es que soy abogada. Mucha intolerancia. Ya se había acabado el ánimo de los 60, en los 80 ya eso ya no existía. Ya era un ánimo de guerra, ya estamos en épocas del narcotráfico. Ya eso era otra época, eso ya un país azotado por muchas violencias. Yo me recuerdo hablando con el doctor Palacio, que decía, no, es que cuando yo era joven mataban a alguien y uno más o menos sabía de dónde venía la bala. En ese fuego cruzado de los 80s, muy complicado, con el surgimiento también del paramilitarismo, que hasta ahora se están visibilizando sus horrores, pero desde luego ya salieron en las sentencias de Justicia y Paz. Eso de los hornos crematorios salió en la mitad de, ¿qué? Por allá en 2014, 2015, en esas sentencias de Justicia y Paz, que desde luego nunca investigó los traslados que hizo Justicia y Paz a la Fiscalía. Eso nunca se investigó, pero ahí están unas denuncias tremendas, y también de la financiación de las grandes empresas al paramilitarismo, que ahora están saliendo las sentencias. Por fin nos creen que el fascismo estaba vivo y coleando en Colombia en los años 80, eliminando a sangre y fuego toda expresión de inconformidad social y política, con el pretexto de que todos éramos guerrilleros, y desde luego había guerrilleros, pero los que mataron no eran a los guerrilleros, eran todos los civiles. La Unión Patriótica, un partido que desapareció del mapa gracias al genocidio que finalmente la Corte Interamericana de Justicia también declaró que lo que había habido era una política de Estado, de exterminio de todo un partido político. Muy dura época. Un partido político que además puso unas semillas bellísimas pese al horror. Esa es como la paradoja, ¿cierto? Bellísimas pese al horror de, digamos, lo que va a consolidarse después en el Polo Democrático Alternativo y en esas formaciones que estuviste. ¿Qué hay de, digamos, qué recuerdos tienes de la Unión Patriótica, de esas gestas de la Unión Patriótica, de la gente que estuvo allí acompañándose además en el dolor, en medio del horror, pero trabajando para las elecciones de alcaldes? ¿Qué crees que de esa Unión Patriótica después? Eso era una gente de un grado de compromiso
Te voy a dar un dato. En la primera elección popular de alcaldes, pues ¿qué plata íbamos a tener? Nada. Entonces, una rifa. Entonces, organizamos una rifa y principalmente la influencia del Partido Comunista en el movimiento sindical, y vendíamos boletas por todo lado. Entonces, con esa plata se iba financiando la campaña. Y la rifa era de un Renault 4. Y claro, cuando llegó el día de hacer la rifa, pues ya se había gastado toda la plata. No había con qué comprar el premio. Y entonces ellos llevaban un control muy estricto de boletas vendidas, tal. Y entonces todo el mundo tenía que entregar o la plata o las boletas. ¿Sí? Y salió el premio. Y yo llamé, cuénteme una cosa. Y salió sí, cayó el premio. Ay, ahora nos toca ir a comprar el carro. Yo pensando en mis hermanos, pensando en todo, que me hayan ayudado a regañadientas. Y se me aparece el lunes por la mañana el tesorero del Partido Comunista. No sé por qué no recuerdo su nombre, un hombre tan consagrado. Y me dice, aquí está la boleta ganadora. No hay que comprar el carro. Pero el premio había caído. O sea, era tal el compromiso de esa gente que no era ganarse el carro, era haber hecho la campaña, y me entregaron la boleta ganadora. No sé si él se la había ganado, si estaba en la lista, donde estuviera, o se la había ganado un camarada. ¿Sí? Ese era el tipo de compromiso que había. Y desde luego todo el trabajo era voluntario, ahí nadie cobraba un sueldo. Y todo el mundo ponía el pecho al viento. Íbamos a un funeral cada tercer día, no te estoy mintiendo. Sí, de un dirigente sindical, de un dirigente de base. Después de que ya habían matado a todos los congresistas, los alcaldes, los diputados. Eso fue una masacre en cámara lenta, y decían, no, es que eso es que se matan entre ellos. Los desaparecidos están en el monte. Había un graffiti que nos ponían a la salida de la casa del barrio donde vivíamos con Carlos. Y uno decía, con esos guaches, ¿no? Uno entendía que era que la gente se iba a la guerrilla. No, era que los estaban matando y metiendo por allá en fosas comunes o picaditos a los ríos. Entonces, no, fue una época muy, muy, muy dura, pero llena de satisfacciones de haber conocido gente tan buena, gente tan profundamente solidaria, comunitaria. Tal vez ahora que todo el mundo vive en medio de esta ideología neoliberal individualista, no entiende el calor de la solidaridad y del compañerismo, que es tan rico y llena uno tanto el corazón, el alma, y entonces no tienes que disfrutar comprando el nuevo aparato, sino sentarte con unos amigos a tocar un poco de música. No, épocas muy, muy hermosas que ojalá vuelvan, porque el internacionalismo está volviendo a coger un poquito de vuelo en estas épocas. Creo que lo de Palestina es un ejemplo importante, que los jóvenes estén levantándose en contra de esa violencia tan insensata, de parte y parte, pero es que la arrasada de Gaza es tan desproporcional que no es que borre lo otro, sino que lo supera el horror, y que el horror todavía inspire solidaridad es una gran noticia, porque aquí el horror no inspiró solidaridad, todo lo contrario. A nosotros
llegábamos a una fiesta y nos decían que nos fuéramos. Entraba a un restaurante y decían, ay, por favor, se nos va la clientela. O sea que sí sabían lo que estaba pasando y que uno era blanco, pero que no querían tener nada que ver. Un poco lo de la Comisión de la Verdad, que es muy duro leerse esos documentos de las declaraciones de tantas víctimas y que la sociedad es que ni siquiera a las cortes las dejaban estar en los barrios seguros porque la gente no quería, sí, quiere todo lo bueno pero no lo malo que va con la democracia. Épocas demasiado fuertes, pero a mí me preocupa que puedan volver. Me preocupa que puedan volver porque los ingredientes están ahí. La intolerancia, la polarización, El miedo, el señalamiento, el miedo. el odio. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518.